Muy buena, mi gente. Aquí estamos, acabando ya la Semana Santa. Una muy buena época, por cierto, para escuchar musicales como Jesucristo Superstar. Y hablando de Jesucristo, ¿qué mejor que celebrar su resurrección que con un nuevo vídeo? En efecto, era todo un plan. Así que nada, ¿qué os traigo en el día de hoy? Pues los primeros Borbones y en consecuencia el nuevo Estado borbónico. Vamos con ello. Bien, antes de empezar me gustaría hacer un breve pero importante apunte terminológico. Desde el vídeo Reyes Católicos me he referido a la corona como monarquía hispánica y no como España. Esto porque, como ya expliqué, se trataba de una unión personal. Es decir, ambas coronas recaían sobre un mismo monarca. Sin embargo, ahora vamos a ver que con la nueva dinastía de los Borbones se va a dar una unión administrativa, foral, que va a dar nacimiento a lo que hoy entendemos como España. El cómo inventan España es lo que vamos a ver ahora. Y nada, era eso. Que tengáis en cuenta que España es un invento de los franceses. Bien, como ya expliqué en el vídeo anterior, Felipe V llega al trono, o mejor dicho, se asienta en él, tras acabar la Guerra de Sucesión. Se encuentra con un reino absolutamente devastado, tanto por la guerra, como es lógico, como por las crisis económica, demográfica y político-administrativa que se habían venido gestando a lo largo del siglo XVII, de la mano de los Austrias menores. Entonces, viendo que no se podía caer más bajo, Felipe V vio que tocaba subir, así que decidió hacerlo a su manera, a la manera francesa, a la manera de Luis XIV, el monarca francés y absolutista por excelencia. Creo que veis por dónde van los tiros. Efectivamente, el nuevo modelo de Estado, el Estado borbónico, va a consistir en una imitación del modelo absolutista francés, en la medida que sea posible. De esta forma, el absolutismo borbónico del siglo XVIII se va a dividir en dos etapas. Una primera etapa de consolidación del absolutismo, centralizando y unificando tanto el poder como el territorio, con los reinados de Felipe V y Fernando VI. Así es, no voy a poner a Luis I, sé que os da mucha pena a todos, pero es que no hizo nada, solo morirse, así que lo siento. La segunda etapa comprendería el reinado de Carlos III y sería el despotismo ilustrado, ¿no? El absolutismo bien hecho. Luego quedaría el reinado de Carlos IV, que si bien abarca parte del XVIII, históricamente corresponde ya al XIX, ¿no? Por todo lo que ocurre, así que lo veremos en el siguiente tema. Ahora queda ver cuáles son las medidas que se llevaron a cabo para implantar este modelo, así que vamos con ello. Bien, la primera medida, y también la más importante y representativa, al menos del reinado de Felipe V, es la aplicación de los decretos de nueva planta. Unos documentos con los que se abolieron los reinos que integraban la Corona de Aragón. En 1707 se abolieron los reinos de Valencia y Aragón, en 1715 el de Mallorca y en 1716 el Principado de Cataluña. Los fueros de estos reinos se abolieron también y sus cortes se integraron en las de Castilla, que pasaron a ser las Cortes de España. No obstante, recordemos que el modelo español ahora es absolutista. Las cortes no van a tener mucho que hacer. Únicamente serán convocadas cuando al rey le apetezca o para hacer algún tipo de protocolo, como puede ser jurar al nuevo heredero o proclamar al nuevo monarca. Respecto a Navarra y las provincias vascas, estas se salvaron manteniendo sus fueros, entre otras cosas porque apoyaron a Felipe V durante la guerra. Por otra parte, el Consejo de Aragón fue suprimido, asumiendo el de Castilla sus funciones. Este consejo, además de ejercer como Tribunal Supremo como había venido haciendo, pasó a tener funciones legislativas. El resto de consejos que había por el reino pasaron a un segundo plano, como órganos consultivos y de escaso peso gubernamental. Respecto al modelo político-administrativo, se impuso el castellano y además se estableció la lengua castellana como lengua jurídica. En cuanto a cómo se ejercía el poder, el rey, al igual que Dios, estaba en la cima. Se auxiliaba de las secretarías de Estado, lo que hoy serían los ministerios. Había 5: Estado, Marina e Indias, Gracia y Justicia, Indias y Hacienda, y Guerra. Evidentemente, el rey elegía a dedo a los secretarios de Estado, ¿no? Al final es el absolutismo. Estas secretarías, a su vez, se reunían en la Junta de Estado, lo que hoy sería el Consejo de Ministros. Además de todo esto, se creó un cuerpo de funcionarios que auxiliaran las labores de estos organismos. En cuanto a la reforma de la administración territorial, se eliminaron los virreinatos en territorio europeo, dejando solo los de América. Para principios del siglo XVIII existían los virreinatos de Navarra, Aragón, Cataluña, Mallorca, Valencia, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Sin embargo, después de la Guerra de Sucesión, los territorios italianos se perdieron y los virreinatos de la Corona de Aragón no tenían ya sentido porque se abolió.
Entonces este sistema se quitó. Se crearon entonces las capitanías generales, que vendrían siendo un precursor de las comunidades autónomas, aunque como bien os podríais imaginar, autonomía poca. Además implantaron las reales audiencias, lo que hoy serían los tribunales superiores de justicia, presididas, a su vez, por las capitanías generales. Inspirándose en el modelo francés, para variar, se implantó la figura del intendente, funcionarios bajo mando directo del rey con competencias en administración, justicia y hacienda, que supervisaban los poderes locales. Por último, el corregidor, que pasó de estar solo en Castilla a estar en todo el reino. Básicamente se encargaba de la administración y el gobierno municipal. Ahora vamos con la economía. Felipe V, al llegar al trono, vio que la economía estaba hecha una puta mierda. Las guerras habían sido muy costosas, el sistema de recaudación dejaba bastante que desear y, sobre todo, solo contribuía a Castilla. Así que cogió y obligó a la corona de Aragón a contribuir. El nuevo impuesto se llamó catastro en Cataluña, equivalente en Valencia, única contribución en Aragón y talla en Mallorca. Cada territorio podía recaudar como quisiera ese impuesto, lo importante es que pagara la cantidad asignada. En tiempos de su hijo y sucesor, Fernando VI, se intentó implantar una reforma fiscal en Castilla. Se realizó el famoso catastro de Ensenada, con el fin de hacer un recuento de las propiedades y habitantes y con ello asignar a cada súbdito el pago correspondiente. Sin embargo, y para sorpresa de nadie, la reforma fracasó, básicamente porque el estamento privilegiado no quería pagar, algo totalmente innovador en la historia. Durante el reinado de Carlos III, y a consecuencia del esfuerzo bélico que supuso la guerra de independencia de los Estados Unidos, se recurrió al sistema de la deuda pública. Las casas de comercio concedieron préstamos a la corona, con un interés anual del 4%, recibiendo a cambio unos vales reales, que vienen siendo pagarés. Problema: que se pedían más préstamos de los que se podía pagar, de forma que la hacienda se endeudó progresivamente, declarándose la bancarrota en tiempos de Carlos IV. Otro ámbito importante de reformas fue el militar. Se suprimieron los tercios y se implantó el sistema de regimientos, dividiéndose el ejército en 4 cuerpos: infantería, caballería, artillería e ingenieros. Además, en 1767 se implantó el servicio militar obligatorio mediante el sistema de quintas. Estas medidas se implantaron con el objetivo de crear un ejército permanente. Para ello se recurrió a un triple reclutamiento. Por una parte, estaban los voluntarios, generalmente extranjeros, que se alistaban por un sueldo. Luego, las levas forzosas, es decir, el reclutamiento obligatorio, de mendigos, vagabundos y delincuentes menores. Y por último, estaba el sistema de quintas, según el cual cada pueblo enviaba a una quinta parte de los hombres en edad de servicio. Supuestamente todos tenían las mismas probabilidades de ir, pero hay una cosa llamada dinero que no todo el mundo tiene, en particular las clases populares y los campesinos, de forma que si salían en el sorteo, impepinablemente tenían que ir al ejército. Esto será la base de muchos problemas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, pero no me voy a adelantar. Por último queda la política religiosa. Felipe V quiso implantar el regalismo, una doctrina jurídica según la cual el rey gozaba de una superioridad sobre la Iglesia en cualquier ámbito, salvo, lógicamente, el religioso. Esto lo hizo por 2 motivos. Quería designar a dedo los cargos eclesiásticos y quería quedarse con los ingresos, tanto de las sedes obispales vacantes al morir el obispo en cuestión, como de los tribunales eclesiásticos. Este proyecto culminó con el Concordato de 1737, mediante el cual el Papa concedía al rey el patronato universal, a cambio de que éste reforzara la presencia eclesiástica en escuelas y universidades. En consonancia con esta política, en 1767 Carlos III ordena la expulsión de la Compañía de Jesús del territorio de la corona. Esto porque era una orden de mucho poder en la Iglesia que rendía obediencia esencialmente al Papa, de forma que era bastante complicado que se sometiera al poder real. Paralelamente a esto, durante el reinado de Carlos III también se redujo el poder de la Inquisición y se suprimieron tradiciones religiosas, como pueden ser procesiones o romerías, alegando cuestiones de orden público, de economía, señalando que era un derroche y abogando por la lucha contra la superstición. Y con esto, mi gente, concluye el nuevo Estado borbónico. He de decir que he metido cosas que no he dado en el instituto. O sea, yo únicamente vi tanto la administración central como la territorial. El resto lo he puesto porque me ha parecido importante. Espero que me perdonéis. Aparte de esto, pues nada, quisiera decir que disfrutéis lo que queda de Semana Santa y con suerte subiré otro vídeo. Estamos trabajando en ello, sorprendentemente. Así que, sin nada más que decir, me despido. ¡Chao!